ahora lo vamos a presentar y ahí lo dejamos para que pueda comenzar con la clase. ¿Ya comenzó la grabación? Sí. Ya, bueno, ahora les presentamos al doctor Álvaro Zamorano. El doctor Álvaro Zamorano es médico cirujano de la Universidad de Chile, con título en ortopedia y traumatología, especialista en ortopedia y traumatología en la misma universidad. Es subespecialista en traumatología deportiva en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y también fue becado en medicina deportiva de cadera y rodilla en la clínica Steadman en Estados Unidos. También fue becado en trauma complejo de extremidades inferiores en el Texas Trauma Institute y pertenece al Instituto de Investigación Steadman Philippon. Y actualmente es médico oficial del plantel de fútbol profesional Universidad de Chile. Así que le damos muchas gracias por su tiempo y el auditorio es suyo, doctor. Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes eh, parte de la experiencia, eh, tanto en el trauma, donde siento que hay una deficiencia en el manejo en el país con la patología traumática compleja, eh, y es parte de los objetivos, entre comillas, sembrar cierto el conocimiento para el manejo inicial de estas cosas que básicamente le cambian la vida a los enfermos. Y en mi segunda parte de la especialidad que me manejo en la patología traumática deportiva de rodilla, eh, vamos a tener la segunda charla el próximo sábado, según entiendo. Así que gracias por la invitación. Para mí nuevamente es un placer. Gracias por haberme invitado. Así que partamos nomás, pues. No tengo ningún conflicto de interés con esta presentación. Trabajo soy subjefe de servicio del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Soy el jefe del equipo de trauma de la extremidad inferiores en Mutual de Seguridad en el hospital y soy el jefe de trauma y del equipo rodilla de la clínica UPA Santiago. Eh, y soy miembro de la AO, que es una de las fundaciones más importantes del manejo del trauma a nivel mundial. Así que siento que tenemos las capacidades como para entregarles información adecuada para el manejo de estos enfermos y que me llegan a mí tanto ahora como de manera más invasiva con toda esta instantaneidad de las imágenes y me llegan, por ejemplo, como así, me dicen, jefe, tenemos esto, acaba de llegar esto a la mutual. Entonces, es así como se presentan estas extremidades gravemente lesionadas, esta fractura expuesta, y son estos los pacientes que de un momento a otro les cambia la vida absoluta y completamente después de un accidente y que se despertaron en la mañana y en la tarde están con riesgo de perder una extremidad o con riesgo funcional severo. Y esta es la realidad de los enfermos, esta es la realidad si llegan, este paciente es un paciente de 44 años que deambuló 18 horas por Rancagua, los interiores, llegó al Hospital Regional de Rancagua, se dieron cuenta que era de la Mutual, como 12 o 14 horas después del accidente, sin haberle hecho nada, así, y lo derivan al Hospital Mutual de Seguridad 18 horas después, con esa extremidad sin haberle hecho nada, con el calcetín metido dentro de la fractura. Entonces, son estas las cosas que a mí me hacen darme cuenta de que el manejo de esta patología, que debe haber sido completamente diferente y que le ensombrece el pronóstico, lo pudimos haber hecho mejor antes, con medidas simples que vamos a pasar a conocer en un momento futuro. Así se veía, con un trauma casi circular, con una esqueletización severa de la pierna. Así que es así como se presentan los enfermos. Esta es la realidad de un paciente que gracias a la expertise y al manejo de toda la institución le podemos dar un resultado que van a ver después, pero básicamente así llega. Entonces los temas a tratar en mi charla son el contexto general del trauma, la evaluación, no sé si conocen o desconocen, pero existen métodos no invasivos de determinar la viabilidad vascular de las extremidades, solicitar las imágenes adecuadas, el manejo prequirúrgico, que tiene mucho que ver con los antibióticos, y los principios del manejo quirúrgico, que son para que ustedes más o menos sepan lo que los traumatólogos hacen.
Entonces, el objetivo de aprendizaje de mi presentación es que sepan que existe un manejo adecuado, que requiere un diagnóstico adecuado, y el manejo inicial es simple. Lo más relevante de tener en cuenta es la indicación precoz de los antibióticos, el manejo definitivo, informar adecuadamente en su nivel de expertise como médicos generales o como médicos recién egresados. Probablemente lo que deben hacer es entregar la información adecuada, pronta, para la toma de decisiones adecuadas. Entonces, la mayoría de estos casos son urgencias, en algunos casos son emergencias cuando hay lesiones vasculares asociadas. Van a requerir de un aseo quirúrgico precoz, un manejo de parte blanda o cobertura definitiva ya por la institución, pero el concepto de entregarle al enfermo es que va a requerir probablemente de gestos de cirugía plástica, y desde un principio está rondando toda esta cosa de la discapacidad inherente al trauma. Ustedes asuman que estas son lesiones que cambian la vida, que estos enfermos dejan de tener el pronóstico que tenían antes y dedicaban a los trabajos de alta demanda física, probablemente no lo van a poder hacer. Y eso es importante poder comunicárselo a los enfermos, porque, o empezar a llenar el terreno, no drásticamente al inicio, pero que se lo vayan comunicando. Dos bibliografías que yo sugiero, estas dos artículos internacionales y uno de los artículos que nosotros tenemos publicados, que es el manejo de la fractura expuesta en el servicio de traumatología del hospital, y que resume bastante bien la patología. Entonces, desde el punto de vista de generalidades, esa es la incidencia: 20 por 100.000 al año, traumas de alta energía, precede discapacidad, como les dije. Y acuérdense que la fractura expuesta a veces es la comunicación del exterior con la fractura, ¿cierto? Con el hueso o el hematoma fracturario. Y también está el tema de las flictenas, que son estas vesículas que se generan alrededor de la piel y que tienen que ver con el trauma, tienen que ver con la energía asociada al trauma. Es la absorción de energía al momento del accidente que desvitaliza la irrigación profunda de la piel, que viene por canales o territorios que vienen desde la fascia, y al separarse la fascia, la piel sufre y esa piel deja de ser funcional y termina siendo una piel no funcional, que no es una barrera adecuada, tampoco es un conductor de antibióticos. Por lo tanto, es un ambiente absolutamente negativo para la irrigación local y que promueve la infección asociada a este tipo de lesión. Entonces, las prioridades son el A, C, B, D, E del trauma, al revés, porque la circulación está primero en las actualizaciones. Las lesiones asociadas, la vacuna antitetánica y los antibióticos, pero otra cosa más relevante es la vida, la extremidad y la función. Si un paciente viene con compromiso vital secundario, una extremidad gravemente lesionada, pseudo amputado, probablemente lo que uno intuye que hay que hacer es salvarle la vida al enfermo. Después, cuando vienen como en la foto, donde la extremidad está severamente lesionada, pero no compromete la vida del enfermo, probablemente tratar de salvar la extremidad va a ser un punto, pero la función de estos enfermos va a quedar limitada. Y esa es la parte que probablemente es más choqueante para el enfermo, porque después de un trayecto gigante, largo, de tiempo, que se logran salvar las extremidades, también quedan con una pérdida funcional que hay que ir preparando con medidas interdisciplinarias, con manejo psiquiátrico, con manejo de fisiatría, etc. Y desde el punto de vista de cómo nosotros trabajamos las prioridades, fundamentalmente el manejo interdisciplinario del manejo de partes blandas, ¿cierto? Y la estabilidad y eficacia que se la damos nosotros los traumatólogos. Algunos manejos de partes blandas los podemos hacer nosotros. Los que más hacemos trauma probablemente estamos acostumbrados a hacer algunos colgajos, algunas cosas simples, pero necesitamos trabajo de cirugía plástica asociada. Y este es el gran vacío que existe en el manejo de los pacientes en el sistema público de salud. Los pacientes de las mutualidades que cumplen criterios de manejo a través de la ley del accidente laboral tienen un pronóstico totalmente diferente y un acceso a las medidas terapéuticas de más alta complejidad totalmente diferente que el paciente de la salud pública, que no tiene para nada acceso a esto. La capacidad de resolver el sistema es bastante bajo,
y la funcionalidad y las extremidades son pérdidas mucho más frecuentes que las que nosotros podemos tener en el ambiente mutual. La primera evaluación es súper relevante tener claro que la mayoría de las fracturas expuestas son visibles. La mayoría de las fracturas expuestas, como esa de la rótula, se ve el hueso al aire y uno dice, bueno, ahí está la fractura. No olvidar que una fractura expuesta puede ser básicamente el sol, y uno se encandila con el sol. Sin embargo, hay lesiones asociadas que uno no puede dejar pasar, y el examen circunferencial de la extremidad es súper importante, buscando laceraciones, equimosis, edema, cómo cambia la turgencia del tejido, la compresibilidad y la aparición de flístena. En la primera evaluación, alrededor de un tercio tiene lesiones múltiples, 15% en la revisión secundaria tiene más lesiones más pequeñas, como son lesiones vasallas, y en general no olvidar revisar las articulaciones continuas. Y el examen neurovascular de la extremidad es mandatorio. Eso es fundamental, que ustedes no van a ser los resolutores definitivos probablemente en una atención primaria, pero sí van a ser los conductores de una resolución precoz eficiente. Y para eso es súper relevante que hagan el examen neurovascular de la extremidad y lo consignen. Entonces, pacientes probablemente que requieran solamente los dedos de las manos para ver si tiene pulso pedio, pulso tibial posterior, en las manos la arteria radial, el pulso ulnar o radial, ¿cierto? Etcétera, y ir a buscarlo y consignarlo en la ficha clínica. Cuando existen más recursos, se pueden hacer mediciones que van a ayudarnos a determinar con ecodoppler la incidencia de lesiones vasculares, y se hace un índice que es el Ankle Brachial Index, que es el índice tobillo-brazo, que es una proporción que uno puede hacer a través de la medición que se hace con el Doppler, y se mide la presión más alta del tobillo y la presión más alta de ambos brazos, se divide y entra en una carta que está ahí. Y en general, cuando es menos de 0,9, el índice tiene indicación de una profundización del sistema vascular con angiografía o angiotac. En la actualidad, esto ha cambiado. En la actualidad tenemos más acceso en los sistemas públicos y en los sistemas privados de urgencia a los angiotac, y en general es súper habitual encontrar una resolución inmediata en la urgencia con angiotac, y se determina cómo está la indemnidad del aparato vascular. Ahí ustedes vieron en la imagen una angiografía donde muestra, esa es la imagen de angiotac, cómo muestra la anatomía vascular y el daño eventual, ¿cierto? Y una capacidad de algo para predecir o la necesidad, el AVI, como les mostré, pero en la actualidad probablemente nadie escatime con el uso del angiotac cuando es necesario. Las fracturas como esta, una fractura es una lesión transversa de alta energía con mucha convolución. No se olviden que cada vez que ustedes vean muchos fragmentos de hueso, significa que hay mucha alta energía involucradas. Y estas fracturas como transversas, que son como reales hachazos en la extremidad, son fracturas por golpe directo, probablemente por atropello, o ahora en las motos es muy frecuente que los pacientes saquen la extremidad fuera de la moto y tengan lesiones gravísimas. Las lesiones vasculares están asociadas, como en este caso, esta fractura transversa tiene una sección de la arteria tibial anterior, que no requiere reparación ni requiere, porque tiene colaterales que la van supliendo, pero es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque va a tener una distrofia secundaria esa extremidad, va a tener edema, va a tener alguna incapacidad de irrigación que se va a suplir en el tiempo, pero eso es culpa de por qué hay incapacidades transitorias, edema importante, y no es relevante, porque si ese paciente tiene una pérdida de cobertura cutánea, donde nuestro cirujano plástico va a querer hacer un colgajo, esa no es la arteria a la que se tiene que anclar, por ejemplo. Entonces es súper importante tener claro eso. Desde el punto de vista del manejo, siempre la vacuna antitetánica o el suero antitetánico hay que usarlo. No hay estudios que demuestren el beneficio
de profilaxis en fractura expuesta, pero no hay nadie que no lo indique. Eh, Secundario a que hay un bajo riesgo asociado al uso de la vacuna y porque es una enfermedad severa que es fácilmente prevenible, así que probablemente nadie se cuestione y en una fractura expuesta haya un refuerzo o un booster de nuestro suero antitetánico. Entonces, yo quería hacerles la primera pregunta que tenemos en el poll, no sé si la tienen para subir, chiquillos. Sí, ahí Macarena la va a lanzar Perfecto. a las generalidades que la respondan y después vemos las estadísticas y ya el doctor Sí, pasa la retroalimentación. perfecto. Entonces, ¿cuál es la principal medida terapéutica frente a la sospecha de una fractura expuesta? Ahí, para que la contesten y le echemos una mirada y discutamos en relación a eso. ¿Me contáis, Nicole? Em, o sea, es que no se ha lanzado, pero Vaya, apenas se vea, la vamos a ir leyendo. Ahora sí. ahí está. ¿Cuál es la principal, como decía el profesor, cuál es la principal medida terapéutica frente a la sospecha de una fractura expuesta? La A es hacer un box, B, suero antitetánico, C, antibioprofilaxis, D, inmovilización o E, traslado precoz. Ahí tenemos un par de segundos para contestar. Sí, unos 10 segundos más y la Sí, cerramos. tranquilo. No quiero, Faltan un no quiero poco. inducir, pero es solo una palabra. Y ahí contestaron. Ah, falta la mitad. Esperemos un rato entonces. Bueno, dale nomás. Interesante la distribución, porque la inmovilización básicamente es una medida terapéutica que puede controlar el dolor, pero no le va a cambiar el pronóstico a los enfermos. Lo que sí le cambia el pronóstico a los enfermos y le disminuye las complicaciones, le disminuye la infección relacionada a fractura, que ese es el concepto adecuado para hablar de fracturas infectadas o lesiones, o no es osteomielitis aguda, no existe, es infección relacionada a fractura, es el uso precoz del antibiótico. El antibiótico es la medida terapéutica más eficiente frente a la sospecha de fractura expuesta. Si usted ven un hueso al aire o la sospecha de un hueso al aire, lo que tienen que indicar inmediatamente es el antibiótico, ¿no? Sin cuestionárselo. El antibiótico, lo antes posible, hay evidencia que incluso antes de una hora, ojalá se pueda hacer. En el manejo prehospitalario también hay indicación. Reducen el riesgo de hasta un 43% de infección de huesos largos. Sin embargo, hay estudios que hablan de la herida por arma de fuego, que es otra historia. No se comportan de la misma forma. En los centros con alta casuística de fracturas expuestas por bala, se pudiese incluir el no uso de los antibióticos por heridas de arma de fuego de baja velocidad, que son todas estas armas que andan o que disparan a menos de 300 metros por segundo, porque la cavitación que genera la bala no es tanta, y esas son potencialmente no necesario el uso de antibióticos, pero en nuestra realidad la recomendación es que sí usen antibióticos de todas formas. ¿Qué antibiótico? Eso es una pregunta súper importante porque esto es dependiente de la realidad local y dependiente del conocimiento del hospital local, de los protocolos del hospital local, más bien, y hay que respetarlo. Entonces, lo normal es que se ocupen cefalosporinas de primera generación, para la Gustilo 1 y 2, la cefalosporina de primera, más aminoglucósido o cefalosporina de tercera generación para las fracturas más complejas, tipo 3, y las
penicilina, sobre todo en ambientes con anaerobio, en ambientes de altísima contaminación, en agua estancada como los lagos. Eso es como las indicaciones generales. Existe epidemiología local. Nuestra indicación clásica es cefazolina, gentamicina y penicilina en la medida que sea necesario, y para los alérgicos, la clindamicina. Esta es una guía súper interesante de la profilaxia antibiótica, publicado recientemente, así que es un artículo bastante relevante, pero tiene que ver con la literatura anglosajona y que no a veces necesariamente trata con nosotros, y se las quería traer porque en estos lugares incluso ceftriaxona, o sea, cefalosporinas de tercera generación, se ocupan como tratamiento inicial. ¿Cuánto tiempo? No hay diferencia en número de infecciones entre un día de cefazolina de primera generación o 5 días de cefazolina de primera o segunda generación para la fractura más simple. Más de 3 días no tiene beneficio adicional, o sea, la fractura grado 3, 3 días máximo. Y mientras más tiempo pasan con antibiótico no necesario, más aumenta la resistencia antibiótica de las cepas que están colonizando. Entonces, adecúense a la realidad local, pero no abusen. Protocolo según institución, cefalosporina de primera, gentamicina en grados mayores, y ojalá no pasar más de 72 horas con antibióticos, y depende de la cobertura. Si la cobertura está buena, pueden cortar la profilaxis, porque no es tratamiento, es profilaxis. Entonces, lo antes posible, antes de 1 hora. Cada 66 minutos hay evidencia tipo 2 como para el uso precoz, ¿cierto? Casi el doble de riesgo de infecciones después de 3 horas. Depende de la institución, siempre es asociado en mayor incidencia de contaminación y energía, y la duración no exagerar con los días. Las clasificaciones, ya no sé si hay alguien que conoce, ha estado un poco en traumatología. Para nosotros es súper conocida la clasificación de Bustillo y Anderson, que es una clasificación antigua del 76, modificada un par de años después, con baja concordancia, porque es muy específica de cada uno de los puntos. Pero lo que yo siempre les enseño, y que a mí me parece que es lo más relevante, son estos 2 puntos, que es la energía y la contaminación. Mientras más energía y mientras más contaminación, más fractura grado 3, más fractura que requiere de tratamiento de profilaxia antibiótica prolongada, ¿cierto? Que va a requerir probablemente necesidad de gestos de cobertura de partes blandas, que si tiene un compromiso vascular va a requerir de una reparación vascular. Todo tiene que ver con la probabilidad de infectarse. Mientras más grado 1, la probabilidad de infección es cercano a una fractura cerrada, pero es más alta que una fractura cerrada. Y en la grado 3C tenemos hasta el 40% de probabilidad de infectarse, porque tiene un déficit vascular. El déficit vascular genera isquemia, necrosis. Necrosis es tejido muerto que se coloniza. En evaluación secundaria no se olviden descartar otras lesiones, repetir el examen neurovascular en reiteradas oportunidades, descartar el síndrome compartimental y objetivar, tener registro fotográfico de las lesiones de la cubierta cutánea. El síndrome compartimental, acuérdense que es una de las complicaciones más severas de estas fracturas cerradas de alta energía, donde el continente y contenido se hacen absolutamente dispares. Hay un continente que está a full expansión y un contenido que sigue expandiendo, entonces empieza a comprimir el sistema vascular de microvasculatura primero, y ahí está donde tenemos que poner las antenas, porque ahí se hace el diagnóstico adecuado y después ya estamos tardía. Acuérdense siempre que en extremidad inferior, diferente del antebrazo y de la mano, bueno, un paréntesis, ¿por qué hablo tanto de extremidad inferior? Porque las complicaciones mayores en fractura expuesta se dan en extremidad inferior, porque tiene una mala irrigación, tiene una mala cobertura de piel. La pierna es como el ícono de la fractura expuesta, y sobre todo por su escasa cobertura en un porcentaje alto de la circunferencia de la pierna. Entonces, ¿dónde tenemos complicaciones? En la pierna. La fractura expuesta bien tratada en el antebrazo
andan súper bien, en el muslo probablemente bien también, en el pie y en la mano también, pero en la pierna es donde tenemos las complicaciones, las fracturas infectadas crónicas, la osteomielitis crónica, etcétera. Entonces no se olviden que estas lesiones son lesiones de partes blandas de la cubierta cutánea asociadas a una fractura. Entonces, esta lesión de partes blandas que usted está, de esta combinación ósea, esta multifragmentariedad, muestra estas lesiones de partes blandas. Y es ahí donde tenemos que poner la antena. Ese paciente está evolucionando con esa inmovilización probablemente y esa absorción de energía con inestabilidad mantenida por una inmovilización inadecuada a prolongar y profundizar su daño de parte blanda. ¿Y por qué es tan importante el daño de parte blanda? Porque si un paciente llega en esas condiciones, con ese daño de parte blanda, con ese tutor súper bien puesto, puede evolucionar a los 2 días a esa necrosis de la cubierta cutánea y requerir de un injerto libre para cubrir todo ese defecto severo. La clasificación de Cherne muestra el daño de parte blanda en una fractura cerrada. ¿Y por qué lo meto en fractura expuesta? Porque las grado 3, cuando tienen flictenas circunferenciales, la piel está disfuncionalizada y es lo mismo que una fractura expuesta, así que es un deforramiento cerrado, básicamente. Entonces, desde menos complejo a más complejo, tenemos el Cherne 0, que es esa lesión del medio que ustedes están viendo ahí, donde no hay flictena, hay solo equimosis un poquito. Después la Cherne 1, ustedes verán que es una flictena grande y nada más. En la Cherne 2, una flictena más grande con otra compleja, con aumento de volumen un poquito más localizado. Y la Cherne 3, clásicamente, es un deforramiento cerrado con ese compromiso de flictena y de gran absorción de energía. Entonces, hablando de fractura expuesta en general, aquí está la segunda pregunta que les quiero hacer, es ¿qué hacemos como médico general? Ahí para que lancen las preguntas. Entonces, ¿qué hacer como médico general, cierto? Aseo simple, verificar neurovascular distal, dar analgesia, antibiótico, antitetánica. A ver, 20 segundos. ¿Sí? Cuando lleguemos a los 200 yo creo un poco más, al menos la Sí, mitad del... Ujú. de los participantes que respondan. Ya. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Entonces, claramente esto era o sea, la idea era que fuese la respuesta de más de una, porque esa era la idea, pero básicamente antibiótico es una buena alternativa. Pero ¿qué hacen como médico general en esas condiciones con cualquier fractura expuesta? Básicamente son medidas simples y eficientes: el aseo, verificar neurovascular, dar analgesia, antibiótico, y es básicamente todas las anteriores. O sea, ustedes tienen que hacer todo. Ya le cambian el pronóstico dando antibiótico, ya le cambian el pronóstico con la vacuna antitetánica. El paciente no puede quedarse sin analgesia. Tienen que verificar neurovascular distal, porque tienen que ver si la extremidad va a ser funcional o no, porque eso le da premura de traslado. Y un aseo simple para sacar las cosas superficiales le puede cambiar absoluta y completamente el pronóstico a los enfermos. Así que son medidas simples. En estos pacientes hay que tener más o menos pensado, yo en mi experiencia y en todos los años que llevo enseñando, probablemente una de las cosas que más sirve es no pensar en los momentos de este tipo de paciente, es hacer y no pensar. Este paciente llega con la extremidad gravemente lesionada o la extremidad al aire, un hueso al aire, y ahí están todas las indicaciones, y ustedes llaman por teléfono y apuran las cosas y no empezar a correr en círculos, porque en verdad son momentos de estrés y que uno puede minimizarlos teniendo las cosas un poco más claras. Entonces,
irrigar con solución fisiológica, reducir, alinear la fractura, controlar con examen neurológico y vascular antes y después de la reducción, cubrir con apósitos estériles húmedos, una valva de yeso si es posible, o una férula de traslado plástico tampoco, y no olvidarse de que no debe ser circunferencial. Y el traslado, ¿cómo hacemos un traslado adecuado? Comentarle al colega trauma y sus circunstancias, la hora y el antibiótico y la hora de administración, la energía de contaminación, como para estimar un gustilo, ¿cierto? Que el gustilo definitivo se hace después de pabellón, pero uno puede estimar un gustilo previamente. Resto de los medicamentos que el paciente toma, ¿cierto? Y la descripción del aseo e inmovilización que hicieron. Entonces pasamos un poco a lo que hacemos nosotros, el manejo quirúrgico. Nosotros tenemos nuestra guía habitual de un aseo quirúrgico antes de las 6 horas, ¿cierto? Pero no necesariamente estas 6 horas son un número mágico, entre 6 y 8 horas es un número mágico que no tiene mucha evidencia en la literatura. Lo más importante es que le demos el antibiótico precoz, porque eso nos va a dar una ventana de manejo de 24 horas. Pero en nuestro sistema atochado, una fractura expuesta es una urgencia que debe ser resuelta precozmente y probablemente entre las 6 y 8 horas nunca va a llegar un paciente a ese pabellón. Y uno, en el contexto general, uno apura un poco la resolución de estos enfermos, apretando con esta regla, entre comillas, de oro de las 6 y 8 horas. Entonces, nadie le niega un pabellón o le niega la oportunidad de pabellón a un paciente con una fractura expuesta, y espero que siga siendo así. Pero en términos de literatura existe asociación baja de infecciones en la medida que ustedes den antibiótico precoz. Entonces, como les dije, la regla de las 6 horas tiene evidencia poco clara. La idea es que se estima que se debe realizar apenas haya pabellón disponible, y ese es el tema en nuestro sistema de salud. Estudios demuestran que no habría mayor tasa de infección al realizar los aseos después de 6 horas si es que los antibióticos están pasados temprano. Mejorar el nivel de evidencia en términos de esto, pero es difícil hacer un estudio de este estilo, pero sí existe la recomendación de prudencia y los expertos recomiendan respetar estas 6-8 horas. En el antibiótico en el aseo que usamos, solución fisiológica, aseo con alta cantidad de suero, sistemas de alta presión no son necesarios, no usar jabones, no limpiar con clorexidina ni povidona, porque eso genera necrosis de los tejidos que están a punto o con isquemia límite, ¿cierto? Y nada claro en cuanto a volumen. En general se dice que una fractura grado 1 son 3 litros de solución fisiológica y una grado 3, 12, 15 litros. Y también en la actualidad estamos usando coadyuvantes que son carriers de antibióticos locales como los cementos biológicos. En el aseo quirúrgico siempre el debridamiento e irrigación, el bisturí antes del suero siempre limpiar, sacar lo macroscópico, después debridar, sacar los restos y después luego la solución fisiológica. Y en general los cirujanos experimentados hacemos mejor aseo quirúrgico que los cirujanos más jóvenes. En osteosíntesis, lo antes posible, en virtud de la evaluación del paciente. Existen dos alternativas en general en la traumatología, que es la cirugía de control de daños o el Damage Control Orthopedics, o el Early Total Care, que en el fondo es como cirugía total temprana de todo el esqueleto, pero eso depende mucho de la condición del paciente. El uso de fijadores externos es una súper buena alternativa para evitar el second hit, que en el fondo es la agresión quirúrgica secundaria y que pueda agravar la condición de nuestro politraumatizado o paciente con múltiples de daño. Siempre es importante el manejo de las partes blandas y el uso temporal de estos fijadores externos. Y el tratamiento definitivo, en general, no se ocupan los tutores externos. Los clavos endomedulares no rimados tienen menor tasa de reoperaciones, que son los clavos que pasan a través del canal endomedular. En la tibia y en los huesos largos el tratamiento de elección, y también existen alternativas percutáneas de uso de placas que permiten la fijación transitoria. Otra alternativa para el manejo de las partes blandas que nosotros hacemos es el uso de la terapia asistida por vacío, que sella de cierta forma, pero es una cobertura un poquito más avanzada, es una cobertura, no es un selle al vacío estéril, así que esto se coloniza, así que no hay que abusar del tiempo, simplifica el manejo, reduce el número de colgajos,
no aumenta el riesgo de infección si lo usamos menos de 3 días, reduce costos y no se usa directo sobre tendones o huesos, se ocupa o Yelonet, que es una gasa parafinada, o algunas esponjas especiales que tienen solución fisiológica o antibiótico en algunos casos. La cobertura de tejido blando definitiva hay que hacerla precozmente entre 7 y 10 días, no más que eso. Nosotros hemos publicado hartas cosas en la Mutual y nuestro rango de seguridad es como 11 días. Las heridas tienen que cerrar sin tensión y como les comenté, existe alguna alternativa ahí de uso de antibioterapia local. Y en términos de cobertura definitiva, también tenemos esta parte de los cirujanos plásticos, que son nuestros ayudantes, son la parte estrella de la cobertura, y en general nosotros podemos hacer algunas cosas locales, como los gastrocnemios medial-lateral, que se usan girando con colgajos locales. En el tercio medio se puede mover un poco o rotar el sóleo, y en el tercio distal generalmente necesitamos colgajos libres, microquirúrgicos, y eso los cirujanos plásticos tenemos la suerte de tener un equipo bien formado y que tiene la disposición y la disponibilidad para resolver estos problemas que sin ellos serían alto riesgo de amputación. Entonces, este es nuestro paciente inicial. Tenía esta lesión, como vimos, esquelética no tan compleja, pero en las partes blandas, como ustedes están viendo en la imagen, súper compleja, con una rotura, una sección del tendón de Aquiles traumática que le reparé con una malla que se ocupa para las hernias abdominales, cobertura con BAC, como vieron ahí, con tutor externo transitorio. Después usamos el cemento con antibiótico en los defectos de hueso, la cobertura con el cirujano plástico, el clavo endomedular, la cobertura definitiva, y el paciente consolidado después del manejo, después de 2 años y un poco más, con su extremidad funcional, gracias al manejo interdisciplinario. Entonces, a modo de resumen, quiero comentarles que acuérdense siempre que para hacer un buen tratamiento hay que hacer un buen diagnóstico, y en la patología de fractura expuesta el diagnóstico está a ojos, así que no escatimen, no duden, ese es el diagnóstico y eso es lo que hay que hacer. Y el manejo simple, como les dije, medidas simples, eficientes, donde el antibiótico es súper relevante. Ante la sospecha, dar el tratamiento, derivación eficiente y precoz, aseo quirúrgico de urgencia para estabilización precoz, y ojalá promover una cobertura no mayor a 10 días. Esa sería mi presentación. Espero que les haya gustado, y estamos acá para la respuesta de lo que necesiten. Muchas gracias, doctor. Por si usted quiere leer las respuestas, o sea, las preguntas, hay 2 preguntas en el chat, pero también hay preguntas en la sección de preguntas y respuestas que usted puede ver. Dice, en caso de una fractura expuesta que comprometa el tobillo, ¿se puede calcular ahí o paso directamente a la angiografía? La angiografía es en Chile, en la actualidad, básicamente no utilizada. En el trauma se ocupa el angiotac, así que probablemente pase por el angiotac. Y se hace, o sea, ahí no se hace el índice de tobillo-brazo. El índice de tobillo-brazo lo hacemos en la Mutual de Seguridad y en el Hospital del Trabajador. No conozco ningún otro lado donde se haga, y en general esta conducta es un examen no simple de hacer, porque requiere de un Doppler y requiere de un esfingo y requiere del momento. O sea, hay que hacer un setting más o menos importante. No es fácil de hacer, así que probablemente hay que entrenarse para hacerlo bien. ¿Cómo se realiza el control neurológico vascular? El control neurológico vascular en el fondo es el examen físico. O sea, el examen físico es súper relevante para determinar cuál es cómo está funcionando el sistema neurológico. Un paciente consciente, si tiene sensibilidad distal, si puede mover los ortejos, y vascular es la palpación de los pulsos. ¿Las flictenas se producen por el impacto externo con la piel o cómo son la vesícula? O es más común? No, las flictenas son la manifestación visual de la isquemia de la piel.
la piel se produce un desforramiento interno, se separa la piel profunda de su irrigación, que viene a través de los plexos que están pegados a la fascia profunda, se separa la piel de la fascia y se produce necrosis, y eso se manifiesta en la piel por arriba como isquemia, y también puede ser por el impacto. Entonces es una mezcla, pero en general el impacto da como equimosis y hematoma, y las filistenas son por el daño, por la energía absorbida y por la necrosis secundaria a esta energía que rompió la irrigación de la piel. El tutor externo tiene menor porcentaje de éxito que los clavos endovasculares, y de que ser así, el uso en base a disponibilidad de material. El tutor externo es una medida eficiente de control de partes blandas, de manejo transitorio de las extremidades, porque es de instalación rápida. Uno puede hacer una cirugía rápida, un aseo quirúrgico, y estabilizar la extremidad para que el paciente pase a una unidad de cuidado intensivo o intermedio que permitan salvar la vida. Y en general se promueven cuando los pacientes no pueden ser resueltos definitivamente. En nuestra realidad, probablemente en el sistema público, la indicación de tutores externos sea mayor que la nuestra en las mutualidades. Nosotros tenemos cirujanos expertos de llamada, así como en las clínicas, en la mutual de seguridad, en el hospital del trabajador, en el hospital clínico. Si llega un paciente quebrado grave, yo voy a hacerle la cirugía, o parte de mi equipo va a hacerle la cirugía a la hora que sea, y eso les cambia el pronóstico a los enfermos. En el hospital público, si hay traumatólogo, probablemente no esté acostumbrado a este tipo de lesiones, no hay clavos endomolares consignados en la casa, o sea, en el hospital, y probablemente el tratamiento se difiera para la hora hábil, y una forma eficiente de diferirlo es con un tutor externo. Los tutores también tienen riesgo de complicaciones. Existen algunos conceptos como de limpieza del tutor externo que se promueve el retiro antes de la cirugía definitiva, antes de 2 semanas. Entonces, igual no es menor, no es menor. Y la última dice: ¿cuáles serían las primeras medidas que debería tomar si se me presenta una fractura expuesta en el momento extraoperario donde no tengo antibiótico? No sé, agarrar el teléfono y preguntar dónde está el hospital más cercano para que le pasen los antibióticos, porque nada, inmovilizar y limpiar de algunos restos locales con agua, si tiene agua, y envolverlo en algo lo más limpio posible, y probablemente llegar lo antes posible a un hospital para que le pasen los antibióticos, el suero antitetánico, etcétera. Pero claro, alinear, inmovilizar con lo que sea, con la extremidad contralateral, si se puede cargar al paciente bien, pero no hay nada más eficiente que una eh, que el antibiótico lo antes posible. Esas son las de las que están en el Q&A, y del chat no sé si hay algo más. Sí, también hay algunas en el chat, no sé si alcanzamos a leerlas. Dice, doctor, ¿los 12 litros de suero fisiológico pueden generar anemia dilucional? No, ni una posibilidad, porque es por afuera. Eso es lavado por arrastre, no entra no entra en el torrente sanguíneo, no se ponen a la vena, se ponen, es aseo dilucional. En el fondo se le tira suero, en este caso, a la herida abierta. No es no al paciente no se le pone suero, los 12 litros de suero a la vez, se pasan a la herida. O sea, se limpia la herida con eso. Ya, acá hay otra pregunta y dice, ¿es necesario alinear la fractura? Pregunto por el riesgo de desplazar un fragmento óseo que pueda dañar algún vaso. Es por eso, eso es una pregunta súper inteligente, y es por eso que el examen neurovascular tiene que ser antes y después de cada uno de los procedimientos que uno haga con una extremidad. Entonces, si la extremidad está chueca, mirando por cualquier lado, pero tiene pulso distal, y usted la dejan derechita y pierde el pulso, hay que dejarla chueca.
sea, no hay de otra, porque la pierna se va a perder si es que dejan sin pulso, va a estar. Entonces, eso pasa muy pocas veces. En general, el alineamiento determina una mejor irrigación, pero por eso se hace el control después de cada uno de los procedimientos para ver si es que esto tiene un cambio negativo. El cemento biológico, pregunta Valentina, el cemento biológico es un polvo que es polimetilmetacrilato, que es es como un bioglass, que es como cemento que permite, está estéril, y es un polímero de alta densidad que es duro, y que se puede aumentar con antibióticos que resisten la reacción eh, em, exotérmica del fragüe de este polímero. Entonces, cuando uno tiene el polvo, tiene el reactivo, se echa, se arma como una pasta. Esta pasta viene con antibióticos, se moldea localmente, se pueden hacer perlas, etcétera, de antibióticos que se colocan localmente y libera antibióticos por un tiempo largo. Y para eso hay algunos antibióticos que son termoestables y que aguantan la reacción exotérmica. El cemento con antibióticos puede llegar a 70 grados. Entonces es súper relevante tener en cuenta eso. Se ocupa para las prótesis, se ocupa para manejo de defectos óseos en tumores, se ocupa para defectos óseos en trauma. ¿Desde qué gustilo se puede utilizar la osteosíntesis primaria? Desde la 1 a la 3B. Y la 3C probablemente no se pueda porque lo primario ahí es que le reparen la arteria o le revascularicen la extremidad, así que no se usa. La fractura se reduce alineándola en relación al eje de la extremidad. Esa es como la medida como más eficiente. Esa es la extremidad. Alinearla donde anatómicamente debería estar. Los cambios de VAC se pueden hacer en la sala del enfermo. En general se recomienda cada 3, 4 días máximo. En general, nosotros los cambios de VAC, los primeros cambios de VAC los hacemos en el pabellón con un aseo quirúrgico nuevo, pero después de eso, cuando son heridas superficiales y no tienen huesos ni tendones encima, se pueden hacer los cambios de VAC en la sala. Y eso lo hace la enfermera o el traumatólogo o el cirujano plástico. No sé lo que son las imágenes fotoacústicas, me declaro ignorante. ¿Es pertinente seguir utilizando aminoglucósidos que algunos centros? Los aminoglucósidos son súper eficientes, es una dosis de gentamicina. La gentamicina tiene una virtud. La gentamicina en altas dosis locales es bactericida de amplio espectro, es gram positivo y gram negativo. Por eso que casi todos los cementos biológicos vienen con gentamicina. Existen clavos endomodulares que están recubiertos con gentamicina porque es bactericida por concentración local. Y en general, cuando nosotros tenemos fractura grado 2 y 3, damos un día gentamicina el día 1 y el día 2, si es que es una dosis diaria. Así que no hay drama con eso. Eso, creo que ahí contestamos casi todo porque las otras preguntas son similares. Muchas gracias, doctor. Sí, doctor, muchas gracias por su clase y por su tiempo. Hay otra más, eso. No, chiquillos, gracias a ustedes. Para mí es un placer, en verdad no tengo más que felicitarlos por la jornada y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Así que gracias por invitarme, gracias por considerarnos y eso, estamos disponibles.